apasionados del fútbol. Bienvenidos a otro emocionante vídeo en nuestro canal. Hoy traemos noticias candentes del mundo de Independiente. Pero antes de sumergirnos en este universo, si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido de nuestro canal. En una llegada muy impactante, Independiente acordó con Argentinos Juniors la compra de Gabriel Ábalos. El delantero de 33 años, quien se desempeña en la selección de Paraguay, será adquirido por el conjunto de Avellaneda en una cifra cercana a los $2 millones. Independiente acordó con Argentinos Juniors la compra del pase del delantero de la selección de Paraguay, Gabriel Ábalos, en una cifra cercana a los $2 millones, por lo que en los próximos días se terminarán de cerrar algunas cuestiones y el atacante se sumará al plantel que dirige Carlos Tevez. Si bien faltan cerrar algunos detalles del contrato para confirmar el pase, el futbolista de 33 años se convertirá en la primera incorporación del Apache para la temporada 2024 y firmará un contrato por 3 años. De esta manera, la dirigencia cumplirá con reforzar la posición central del ataque, que había sido uno de los pedidos del entrenador. Cabe resaltar que esta semana, en declaraciones al programa radial ¿Cómo te va?, el exjugador de Patronato había dejado en claro su deseo de ser dirigido por Carlitos en el rojo. Lo he seguido como futbolista y para un delantero tener un técnico de esas características y recorrido es muy bueno porque suma muchísimo. Si existe un interés importante de un equipo tan grande como Independiente, me llena de orgullo. En los últimos años, Ábalos, que arribó a Argentinos en 2020 y marcó 47 goles en 122 partidos, fue uno de los delanteros más destacados del torneo local. Y en este 2023 se despachó con 23 anotaciones entre la Liga Profesional, Copa de la Liga, Copa Argentina y la Libertadores. Antes del Bicho y el Patrón, había tenido pasos por Godoy Cruz, Crucero del Norte, Nueva Chicago, Peñarol, General Díaz, entre otros. En contraste con la importante llegada del delantero Gabriel Ábalos, el defensor Javier Báez no renovó su contrato y se va de Independiente. El defensor les comunicó a los dirigentes que no va a renovar su contrato a pesar de que Carlos Tevez quería retenerlo. Javier Báez, de 33 años, tiene vínculo con el club de Avellaneda hasta el 31 de diciembre y ya tomó la decisión de marcharse. Tras una reunión con la dirigencia, el defensor Javier Báez decidió no renovar su contrato y dejará de ser jugador de Independiente. El jugador recibió una oferta de Cerro Porteño, por lo que seguirá su futuro en el fútbol paraguayo. El Pala ya le comunicó la noticia a las autoridades del club de Avellaneda y también pasó a despedirse de sus compañeros del plantel que dirige Carlos Tevez, al cual llegó en enero pasado libre, luego de su paso por Rosario Central y como refuerzo para la temporada 2023. Desde hacía varias semanas que el futbolista de 33 años venía teniendo conversaciones con los dirigentes, que tenían el deseo de que continuara en el rojo al ser considerado como una de las piezas importantes del Apache. Sin embargo, su acuerdo tiene fecha de finalización este mes y no volverá a poner la firma. El entrenador del equipo, Carlos Tevez, le había manifestado al zaguero sus intenciones de retener al central paraguayo. Y las autoridades del club también. De hecho, en los últimos días, hubo negociaciones para tratar de sellar la prolongación de la estadía del jugador por un año más. Pero no se llegó a un acuerdo por diferencias económicas entre las pretensiones salariales del futbolista y lo que estaba dispuesto a pagar el club. Yo me quiero quedar en Independiente, pero las negociaciones se estancaron, había avisado el Pala, tal como lo apodan a comienzos de la semana. Ahora deberá resolver dónde continúa su carrera. Y recibió sondeos de clubes de Paraguay, por lo que analiza la posibilidad de regresar a su país natal. Desde su vuelta al rojo jugó 39 partidos y metió un gol. Ahora, con su salida prácticamente consumada, Independiente deberá salir a buscar un zaguero para tener más variantes en la posición. Se trata de un puesto que de todas formas Tevez ya quería reforzar. Muchas gracias por ver hasta el final. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones y comparte en los comentarios qué opinas de esta impactante noticia sobre Independiente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!